Bueno, vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Vamos a estar orando, a declarar un tiempo de bendición y sobre todo, como lo hemos venido aprendiendo, un tiempo en donde el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos instruya, nos enseñe, nos capacite, aún si necesitamos consuelo, nos consuela en este tiempo, pero que sea el Espíritu Santo el que dirija esta reunión y este estudio bíblico. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y por permitirnos a todos tener en nuestro corazón ese querer como el hacer. Permite, Señor, que sea un tiempo de gran bendición, un tiempo de refrigerio para nuestros corazones, un tiempo de fortaleza, Señor, en Cristo Jesús, un tiempo en donde seamos cada uno de nosotros cada vez más menguando y tú creciendo en nosotros, Señor. Ayúdanos a aprovechar esta horita, a dedicarnos de lleno a ser hacedores de tu palabra, a escudriñar la preciosa palabra de Dios y a salir de aquí siendo diferentes en Cristo Jesús. Permite, Señor, que lo que tienes para nosotros el día de hoy sea esa semilla que se siembre realmente en nuestros corazones y allí produzca ese fruto del cual habla tu palabra. Fruto y fruto abundante. Fruto que nos permita ser conocidos conforme a tu preciosa palabra. Fruto que nos permita ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Fruto que cambie nuestra vieja manera de vivir por una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Estamos poquitos hoy, pero confiando en el Señor que se vayan uniendo otros a nuestro estudio. Hemos venido trabajando durante las últimas semanas una secuencia de los dones del Espíritu Santo de Dios conforme están relacionados en Romanos 12, capítulo 7. Vamos a ir a mirar esa porción de la palabra y un poquito devolvernos a simplemente enumerar a los dones que ya hemos trabajado y centrarnos en los dones que vamos a trabajar el día de hoy. Romanos 12, versículo 7. Dice allí la palabra, acompáñenme, voy a estar hoy, para que no se pierdan, voy a estar en la nueva versión internacional. Romanos 12, versículo 7, dice la palabra. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos es dada. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en la proporción con su fe. Dice la palabra, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Hasta ahí hemos venido trabajando los dones y veíamos el de profecía, el de servicio y el de enseñanza. ¿Listo? En el versículo 8 nos habla la palabra de Dios del don de exhortar, del don de repartir y del don de misericordia. El versículo 8, como les advierto, estoy en una versión diferente, pero el versículo 8 nos dice en esta versión, si es el de animar a otros, que los anime. En la Reina Valera nos habla de exhortar. Si es el de socorrer a los necesitados, que le dé con generosidad. En la Reina Valera nos llama este don el don de repartir. Y si es el de... Si es el de socorrer, perdón, que en la Reina Valera
lo llama como repartir, y el de socorrer a los necesitados, y el otro de dar con generosidad es el de misericordia. Hoy vamos a quedarnos en estos tres dones. Conforme a la Reina Valera dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Me salté el de presidir, pero bueno, lo miramos la próxima. La verdad lo revisé y estuve trabajando, fue el de exhortación, el de repartir y el de misericordia, que son los dones que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar por el don de exhortación. El don de exhortación, como lo hemos venido referenciando el día de hoy, se encuentra en la lista de dones que menciona el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 8. La palabra que se traduce como exhortación, o en otras versiones como consuelo, es la palabra paraclesis, que viene de paracleto, que significa un llamado al lado de alguien. Un llamar a una persona a apartarse con esa persona. Por eso esta idea de exhortación nos lleva a nosotros a sinónimos como instar, como alentar, como dar gozo, como consolar a una persona. ¿Sí? En Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación. En la Nueva Versión Internacional dice, si es el de animar a otros, que los anime. Entonces aquí está referenciando la exhortación a la animación, animar a los demás. Generalmente tenemos como idea de la exhortación el regaño, como llamado de atención, sí, pero la exhortación va mucho más allá y la exhortación nos lleva a nosotros a alentar, a dar gozo, a consolar inclusive, ¿sí? Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, vamos a ver unas porciones de la palabra en donde el Señor Jesucristo hacía referencia al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, versículo 16, Juan 14, versículo 16, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Ahí más adelante tenemos en el versículo 26 del mismo Juan 14, dice la palabra de Dios. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Perdón, ese es 28, 26, perdón, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y otra versión, ahí en el 15, Juan 15, versículo 26, dice la palabra de Dios, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos habla de ese ayudador o de ese consolador. Por eso, decíamos que viene de la palabra griega paráclesis, relacionada con la palabra parácleto. Si ustedes buscan la palabra parácleto o paráclito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa aquel que consuela o conforta, el que alienta y reanima, el que revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Por eso el Espíritu Santo de Dios es un paracleto para nosotros.
es aquel que viene a nuestro lado para exhortarnos y para alentarnos. Acuérdense que esta referencia que estamos haciendo a la paráclesis es porque la palabra griega que se utiliza allí para exhortar o consolar es paráclesis, ¿sí? Y esta palabra existe, el paráclito o paracleto, existe en nuestra Real Academia de la Lengua como una palabra que significa el que consuela o conforta, el que alienta y reanima, el que revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Y aquí empezamos a hablar de ese don especial, ese don que nos sirve a nosotros para instar, para alentar, para dar gozo, para consolar a una persona. Este don se puede utilizar tanto en público como en privado. ¿Sí? En público inclusive se puede utilizar el don de exhortación en una prédica. Entonces allí se puede utilizar y es no solamente válido, sino es muy usual y es necesario a veces exhortar en la prédica. Entonces se puede utilizar en público y en privado se puede utilizar, por ejemplo, en una consejería. El don de exhortación es útil en las consejerías, en los discipulados, en las predicaciones. Con el don de exhortación, lo que ayudamos es a edificar en la fe al cuerpo de Cristo. Entonces, de pronto tendríamos que hacernos una pregunta frente a lo que aprendíamos en el viernes pasado, y es ¿qué diferencia hay entre el don de enseñanza y el don de exhortación? El de exhortación se centra en la aplicación práctica de la Biblia, mientras que el de enseñanza se enfoca en el significado y contenido de la Biblia. Una cosa es decir, aquí está, esto es lo que dice la Biblia, pero no llevarla a ninguna aplicación práctica. Y otra cosa es, mire lo que dice la palabra, pero en la práctica a nosotros nos sirve para esto, para lo otro, para lo otro. Por eso ustedes se darán cuenta que los predicadores generalmente están utilizando una porción de la palabra, están enseñándola, pero buscan cómo aplicar esa porción de la palabra, cómo aplicarla en la vida práctica y diaria de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense que la diferencia entre la enseñanza y la exhortación se centra en la forma en cómo se enseña la palabra en uno y en la forma en cómo se lleva a la práctica de la palabra en el otro. Este don de exhortación se puede relacionar mucho con la comprensión, por eso hablábamos de que es útil en la consejería, con la compasión, por eso es útil en el discipulado, y con la orientación positiva, por eso es útil en la predicación. ¿Sí? Allí estamos viendo cómo ese don se puede desarrollar de esa manera. Decía un predicador que mientras que la enseñanza dice, este es el camino que debes seguir, la exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. Entonces, el don de exhortación es un poquito más el acompañamiento, ¿no? Que el don de enseñanza. El don de enseñanza es, aquí está la lección, tómela y mira a ver qué hace con ella. Mientras que el de exhortación es, mire la enseñanza, tómela y vamos a mirar qué hacemos con ella. Cómo caminamos con esa enseñanza y cómo esa enseñanza nos puede a nosotros servir. Colocaba en nuestro material que el mejor ejemplo de exhortación que encontramos en la palabra es Bernabé. ¿Sí? Vamos a Hechos 4, versículo 36. Hechos 4, versículo 36. Aquí vamos a encontrar algo. El verdadero nombre de Bernabé era José, ¿sí? Y sus apóstoles lo llamaron Bernabé. Los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación.
Vamos ahí a Hechos 4, versículo 36, dice la palabra de Dios. José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces empezamos a ver que desde el nombre que los apóstoles le dieron a Bernabé, estaban llevándolo a ese consolador con ese nombre, ¿no? En otras versiones dice que significa Bernabé, hijo de consolación, ¿no? Y empezamos a ver a lo largo del ministerio de Bernabé cómo el don de exhortación, ese don de instar, de alentar, de dar gozo, de consolar a una persona, es una realidad. Vamos ahí, acompáñenme en sus Biblias a Hechos 9, versículo 27. Hechos 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en nombre de Jesús. Y miremos cómo Bernabé empieza a asumir una tarea aquí de presentar a Pablo, a Saulo de Tarso, empieza a presentárselos a una iglesia realmente cautelosa por el pasado de Pablo, ¿no? Si nos devolvemos un poquito, dice la palabra de Dios en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Estamos hablando aquí de esa conversión previa de Pablo, como Saulo en Damasco y Jerusalén que empieza a presentarse a los discípulos del Señor Jesús, pero ellos lo ven con cierta cautela, con cierto celo, porque no están seguros de su conversión. ¿Quién es el que toma a Pablo a presentárselo o a llevárselos a los discípulos? Versículo 27 del capítulo 9 de Hechos, dice la palabra. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalles cómo en el camino había visto al Señor. Fíjense que Bernabé es el típico exhortador, el que está animando, el que está alentando, el que está llevando a una persona a desarrollar algo dentro de los caminos del Señor. Aquí, lógicamente, Saulo, o ahora Pablo, era recibido con cierto recelo por su pasado. Es más, dice la palabra de Dios que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. ¿Quién fue el que lo metió al asunto? El que lo metió al asunto fue Bernabé. Bernabé fue el que lo colocó allí en un sitio especial, diciendo, pues como venga, animémoslo. Entonces empezamos a ver ese ministerio de Bernabé, que es una realidad. Si vemos más adelantico, en Hechos 13, versículo 43, Hechos 13, versículo 43, dice la palabra. 43. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos los instaron a perseverar en la gracia de Dios. Los instaron a perseverar en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando les decía que en la exhortación nos trae una idea de instar, de alentar, de dar gozo, de consolar a una persona? Eso estaba haciendo en este momento Bernabé y Pablo. Y estaban instando, estaban llevando
a perseverar en la gracia de Dios, a, eh, a los que estaban allí en la sinagoga. Los invitaron, dice la palabra de Dios, a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos los instaron a perseverar en la gracia de Dios. Vemos aquí a Bernabé desarrollando su ministerio, su don más bien, desarrollando su don de exhortación dentro de su ministerio. Más adelante, en Hechos 15, versículo 36 en adelante, encontramos a Pablo y a Bernabé teniendo un desacuerdo. Dice la palabra de Dios. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Entonces, miremos el contexto. El contexto es a Pablo y a Bernabé, Pablo diciéndole, vamos a revisar cómo están todas aquellas poblaciones o creyentes más bien, en donde las ciudades donde hemos venido compartiendo la palabra de Dios. Y a Bernabé le pareció muy bien, pero Bernabé quiso llevar a Marcos, a Juan Marcos, quiso llevarlo, pero Pablo no quería llevarlo, porque él los había abandonado en uno de sus viajes anteriores. Y como lo había abandonado, digo, yo con él no quiero ir. Pero Bernabé, con este don de exhortación, con este don de animar, de alentar, con este don de instar, él sí le estaba dando una segunda oportunidad a Juan Marcos, ¿sí? Y le estaba dando una oportunidad como compañero de ministerio, a pesar de que, como dice la palabra, él había desertado en su viaje misionero anterior. Quienes tienen el don de exhortación tienen también como esa, llamémoslo facultad o privilegio de dar segundas oportunidades. Muchas personas no les dan, fíjense que el apóstol Pablo, con todo lo bueno que hizo en la obra, no le quería dar una segunda oportunidad a Juan Marcos. No le quería dar una segunda oportunidad. Digo, él nos abandonó en el otro viaje y dice la palabra de Dios que tuvieron un desacuerdo con Bernabé y por eso Pablo cogió para un sitio, Pablo escogió a Silas, mientras que Bernabé se embarcó a Chipre. Pero empezando a leer esta porción de la palabra, Pablo estaba invitando a Bernabé a que hicieran su viaje misionero juntos. Las diferencias surgen en que Bernabé dijo, no, yo quiero darle una oportunidad a quien nos abandonó en el viaje misionero, en el viaje misionero pasado. Esa es una, es que no es el nombre facultad, sino es como el privilegio que de pronto tiene el que tiene el don de exhortar. Como siempre está buscando cómo animar, cómo alentar, cómo instar a que se hagan las cosas, siempre está dando oportunidades. Por eso un ejemplo de este don de exhortación efectivamente es Bernabé. Durante todo el ministerio de Bernabé, vamos a ver que él siempre estuvo al lado de las iglesias en donde estuvo compartiendo, ayudándolos, animándolos, consolándolos. ¿Por qué? Porque él tenía este don especial de la exhortación. Dice
ahí acabamos con el don de exhortación. Creo que nos queda claro en qué consiste, nos queda claro cuáles son sus características para, como hemos venido compartiendo, tengamos la posibilidad con el tiempo de ir detectando nuestros dones, ¿no? De pronto somos aquellos que animamos, somos aquellos que damos segundas oportunidades, somos aquellos que estamos instando a los demás, aún estamos corrigiéndolos, aún estamos consolándolos. Pues si usted es de esos, usted tiene el don de exhortación. Dice la palabra allí en el versículo 8 de Romanos 12, el que reparte con liberalidad. Estamos hablando del don de repartir. Se encuentra también, como decíamos, en esa lista de dones de Romanos 12 que hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando a lo largo de este estudio bíblico. La palabra repartir aquí viene del griego didomi, que significa generosidad. Generosidad que viene del griego aplotes, que significa sinceridad, simplicidad. Entonces, el don de repartir sería la capacidad de recibir bienes materiales y distribuirlos generosamente para suplir las necesidades del prójimo. Para entender un poquito más este don, encontramos un ejemplo clarísimo en 2 de Corintios 8, versículo 1. 2 de Corintios 8, versículos 1. Dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Vamos a ver los cristianos de Macedonia, cómo era su comportamiento. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Y fijémonos cómo este ejemplo de la iglesia de los cristianos de Macedonia es clarísimo para desarrollar el don de repartir. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es decir, esta generosidad del don de repartir no depende de mi situación. Es decir, que si yo tengo, pues yo doy. Sí, sería como lo lógico, ¿no? Sino que dice, aún en extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Dice el apóstol Pablo, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Entonces, por eso hablábamos de generosidad, pero también hablábamos de sinceridad y de simplicidad. Ese don de repartir es no solamente repartir generosamente para suplir las necesidades del prójimo, sino hacerlo con simplicidad, con sinceridad y, como siempre la palabra de Dios nos lo ha dicho, con amor. ¿Sí? Ese don de repartimiento es sinónimo de dar y de distribuir. Vamos al Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Reparte sus bienes entre los pobres,
su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Reparte sus bienes entre los pobres. Fíjense que aquí estamos hablando, pues si lo miramos dentro del contexto, habla de dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida, en su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor. Y al fin verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres. Y fijémonos que por este salmo, el Señor nos muestra en su palabra cómo el temer al Señor y hacer las cosas conforme a su voluntad trae gran bendición. Y esas personas que son bendecidas por el Señor, que reconocen la bendición del Señor, que saben que lo que tienen no es de ellos, sino es del Señor, estas personas son las que generalmente tienen este don de repartir. Este don que tuvieron los macedonios, que sabían que lo que tenían efectivamente era para bendecir a los demás. Lo vemos, ¿se acuerdan la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta, dice la palabra de Dios, que solamente le quedaba muy poco para comer, pero aún así ella pudo compartir lo poco que tenía. Entonces el don de repartimiento, el don de repartir, efectivamente es un don de dar las cosas con generosidad, de distribuir las cosas con generosidad, con sinceridad y con simplicidad. Son personas que están pensando más en el otro que en ellos mismos, que están pensando en la necesidad del otro que en su propia necesidad. Y uno encuentra mucho en el pueblo de Dios y es una bendición, muchas personas con esta generosidad. No solamente hablamos de la generosidad de plata y del repartir bienes materiales, sino en este don de repartir es personas que están pensando en los demás, están orando por los demás, están muy pendientes de la necesidad de los otros. En Hechos 2, versículo 44, volvamos otra vez adelante. Hechos 2, versículo 44, dice la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, no dejan de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este don de repartimiento se caracteriza por no ser indiferentes ante la necesidad, por no ser indiferentes ante el sufrimiento, por no ser indiferentes ante la escasez de los demás. Y es un don definitivamente de compartir, ¿no? Aquí hablamos que este don de repartimiento es sinónimo de dar y de distribuir. Es cuando Dios dice que a Él, que Dios se agrada, a Dios le, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Señora, ama al dador alegre. Gracias, gorda. Dios ama al dador alegre. Ama, este es el verdadero ejemplo de lo que es ser dadores alegres, sin importar las circunstancias.
sin importar que estemos bien o estemos mal, sino simplemente compartimos de lo que tenemos con el prójimo que lo necesita. Yo creo que es un don más común de lo que pareciera, solamente que no lo vemos como ese don, sino hasta el momento en que efectivamente vemos que esa generosidad es guiada por el Espíritu Santo de Dios. En la versículo 8 del capítulo 12 de Romanos, seguiría el que preside. Perdónenme, no sé qué me pasó. Ese se los dejo para la otra, porque el que preside debe hacerlo con solicitud, pero simplemente preparamos el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Acordémonos que me salto el de presidir, ¿sí? Para tener la explicación completa la próxima lección. Pero como estamos viendo más o menos 3 dones por clase, vamos a ver ahorita, debería ser el de presidir, vamos a ver el de misericordia, haciéndolo con alegría, como dice la palabra de Dios. La misericordia, ¿qué es? Y a veces pensamos que la misericordia es un sentimiento, porque lo asociamos con compasión. Y aunque tiene que ver con ese sentimiento de compasión, tiene mucho más que ver con la acción que nos mueve hacia el resto de personas. ¿Listo? Entonces, la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Más que sentir compasión, nosotros debemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. No nos podemos quedar con el sentimiento de la compasión, porque ahí no estaríamos siendo misericordiosos, por más de que somos compasivos. Por eso no se puede. Es como alguien tiene hambre y decir, ay, pobrecito, tiene hambre. Ay, qué pecados, cómo sufre este pobre hombre porque tiene hambre. Y nos quedamos ahí. Ahí hay en nuestro corazón de pronto algo de compasión, pero no hay misericordia. Porque es que la misericordia nos lleva a nosotros a actuar. La misericordia no se puede quedar en el sentimiento, no se puede quedar en la afirmación, sino la misericordia debe llevarnos a la actuación. Por eso la misericordia trata específicamente con las crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales. Y cuando nos encontramos frente a alguna de esas crisis, lo que nosotros tenemos es que empezar a ser servidores. Fíjense que aquí pueden empezarse a unirse los dones de servicio, los dones de repartir, todo eso, porque puede hacer parte, que yo tenga misericordia, tenga compasión, me lleve a actuar y empiece a dar generosamente. Quiere decir que estoy actuando con el don de repartir porque estoy entregando algo generosamente, estoy distribuyendo algo generosamente. ¿Sí? Este ministerio de misericordia generalmente es defensor, el ministerio de los pobres, de los explotados, de los olvidados, de los humildes, ¿sí? A través de ellos se debe desarrollar el ministerio de misericordia. Quiero que me acompañen a Mateo 20, versículo 29. Mateo 20, versículo 29. Listo. Dice la palabra de Dios. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, en esta versión dice, ten compasión de nosotros. En la Reina Valera dice, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión. Tengan presente también lo que dice la Reina Valera, ten misericordia de nosotros.
Jesús se detuvo y los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús lo compadeció, Jesús tuvo misericordia de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Aquí estos ciegos, de que cuenta esta porción de la palabra, que nos habla de los ciegos que reciben la vista, esta porción, los ciegos tenían una necesidad y asociaron la misericordia o la compasión no con un sentimiento, sino con una acción. Si lo hubieran asociado con un sentimiento, hubieran dicho, Señor, Señor, ten compasión de mí. Sí, ya tengo compasión de ustedes, seguimos ciegos y ahí se quedaron. Pero cuando el Señor se les acercó y les dijo, ¿qué quieren que hagan por ustedes? Ellos no le dijeron, ay, pobretíeme. Ay, Señor, pobretíeme que yo es que no veo. Entonces, pobrecito yo. No, lo que les dijo es, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos respondieron, Señor, queremos recibir la vista. Entonces, cuando alguien nos diga a nosotros, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, necesito esto, necesito lo otro, no nos está diciendo tenga un sentimiento por mí de pobrecito yo, sino lo que está diciendo es, y tendríamos que preguntar como el Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Es decir, necesito esto, necesito lo otro, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro. Cuando somos aquellos que estamos conscientes de qué es lo que necesita el otro, estamos desarrollando ese don de misericordia, porque el don de misericordia es práctico. El don de misericordia es práctico. Es un don que utilizamos en ese servicio activo como cristianos. Pero dice la palabra de Dios que debemos hacerlo de una manera especial. El que hace misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Dice la palabra, con alegría. Por lo tanto, este don de misericordia tiene una responsabilidad de hacerlo con alegría. Aquí no vemos al Señor Jesucristo molesto. Cuando usted lee la palabra, quien reprendía a los ciegos era la multitud. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, ¿qué hizo? Dice la palabra, se detuvo y los llamó. ¿Y los llamó para qué? Para preguntarles, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué les respondieron ellos? Queremos recibir la vista. Y dice la palabra, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Entonces, debemos revisar si nosotros somos misericordiosos, somos compasivos solamente de sentimiento o pasamos a la acción. Y en caso de pasar a la acción, lo siguiente que debemos revisar es cómo lo hacemos. Dice la palabra, hágalo con alegría. Hágalo con alegría. Alguien lo llama. Pastor, es que hemos estado como muy solos, enfermos, tal, uy, qué jartera, y ahora yo qué. No, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué quieres que haga? No, pastor, yo quiero que ore por mí. Uy, qué jartera. No, con alegría, porque hay una responsabilidad en ese don de misericordia. Hay una responsabilidad de verdad expresar esa dirección de Dios Todopoderoso al ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y el gran lío, si usted dice que no tiene dones, es que todos estamos llamados a tener este, por ejemplo. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañen a Mateo 25, versículo 40. Mateo 25, versículo 40.
vamos a mirarlo dentro del contexto y les voy a pedir el favor que me acompañen al versículo 34. Dice la palabra. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán, y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieren por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y en esta porción de la palabra, el Señor nos está enseñando algo, y es lo que hagamos por el prójimo, lo estamos haciendo por él. ¿Sí? Estamos llamados a ser misericordiosos y a tener compasión. Y fíjense que la misericordia no solamente es como plata, pero sí tiene que ver mucho con las cosas materiales. Dice la palabra de Dios, tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Cuánto de eso hacemos nosotros? ¿Cuánto de eso, de esa misericordia, de esa compasión, no el sentimiento, ¿no? No tuve hambre y pobrecito tiene hambre. Uy, pobrecito aquel que metieron a la cárcel. Pero no lo visitamos y de pronto es alguien conocido, sino más bien lo juzgamos. Uy, ¿sí vio a quién metieron a la cárcel? ¿Sí vio quién está enfermo? Por allá ni se acerque, porque es que está enfermo y hay que se van a acercar. No, dice la palabra, estuve enfermo y ¿qué hicieron? Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Tenía sed, me dieron de beber, tenía hambre. Esa es esa responsabilidad de hacerlo con alegría. Esa compasión por el otro. Y por eso todos estamos llamados a ser misericordiosos. En Mateo 5, ahí atrásito, versículo 7, dice la palabra, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Si lo miramos en la Reina Valera, hablará de dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Aquí en esta versión, nueva versión internacional, nos habla de dichosos, en la Reina Valera, perdón, nos habla de bienaventurados. Entonces, fíjense cómo el ser misericordioso, el ser compasivo con los demás, va a llevar a que nosotros seamos tratados con misericordia, o seamos tratados con compasión. En el Salmo 85, versículo 7, 85, versículo 7 dice, muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. En la versión Reina Valera dice, muéstranos, Señor, tu misericordia. Sí, acordémonos que esto es un don, que debemos anhelarlos todos. Que este don, de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nos lleva a que lo debemos tener todos, debemos ser misericordiosos.
Eh, pero con esta porción que compartimos ahorita, muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Nosotros debemos siempre tener nuestra esperanza puesta en la misericordia de Dios. La misericordia no es un mérito que nosotros tengamos, que yo tan bueno, tan compasivo que soy yo. Realmente es algo que el Señor nos ha dado, algo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestros corazones. Debemos seguir ese ejemplo de Cristo, de un servicio compasivo, mostrar misericordia a los demás, así como nosotros hemos recibido misericordia. Porque el hecho de que usted y yo hoy tengamos la posibilidad, la oportunidad, la bendición de estar en esta clase, no es por lo bueno que somos, sino es por la infinita misericordia de Dios. Entonces, anhelemos ese don como los demás, pero este de la misericordia, anhelémoslo porque estamos buscando ser bienaventurados, ¿no? Los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Anhelémonos porque de la misma manera en que nosotros tengamos esa compasión para con los demás, así más adelante vamos a lograr que los demás la tengan con nosotros. Así como nosotros estamos buscando que hoy podemos decir que con el enfermo lo visitamos, más adelante cuando estemos enfermos vamos a ser tratados con misericordia. Más adelante, cuando tengamos necesidad, vamos a ser tratados con misericordia, con compasión. Si nosotros hoy desarrollamos ese don de la manera que el Señor nos está invitando en su palabra a realizarlo. Estos eran los 3 dones del día de hoy. Discúlpenme que me haya saltado el de presidencia, el de presidir con solicitud. Lo estaremos viendo en la próxima clase ahí como atravesadito, porque quería llevar un orden en la medida en que el libro de Romanos nos los viene a nosotros desarrollando desde Romanos 6 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Entonces, con este tenemos el don de exhortación, tenemos el don de repartir y por último, el don de misericordia. Ya hemos desarrollado el don de profecía, hemos desarrollado el de servicio y me falta uno de los que hemos visto ya en Romanos 12. Romanos, perdónenme un segundito. Romanos 12, 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos da. El de profecía, que lo usa en proporción con su fe. El de servicio, es el otro que me faltaba. Ya hemos visto el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir y ahora el de misericordia. Nos falta el don de presidir, el que dice la palabra de Dios, el de dirigir, que dirija con esmero, y estamos acabando los dones de Romanos 12 y empezaríamos en la próxima a empezar a revisar, empezaríamos a revisar los dones de manifestación para por último ver los dones ministeriales. Hasta ahora hemos desarrollado estos dones que tienen que ver todos con el servicio, ¿no? Todos estos dones son de servicio. Hay otros que son de manifestación y hay otros que son ministeriales, pero aquí ya empezamos a ubicar muchas cosas que de pronto nosotros nos quedamos nada más con los de manifestación, ¿no? El de hablar en lenguas, el de interpretar lenguas, el de milagros, todos esos son un poquito más famosos que estos, pero estos son imprescindibles para el desarrollo de la obra del Señor. Y estamos llamados nosotros a anhelarlos, y yo les puedo decir que más de uno de nosotros ya tenemos algunos de esos dones y no nos hemos dado cuenta y lo que debemos es aprovecharlos, ¿listo? No sé, quedamos muy poquitos el día de hoy, no sé qué pasó, si fue culpa nuestra de pronto el no avisar con tiempo, pero de todas maneras
el estudio bíblico queda grabado para que tengan la oportunidad más adelante de pronto de revisarlo, pero estamos muy poquitos el día de hoy. No sé qué pasó. Hola Juanito y Bertica, que son los que se unieron en el camino. Hola, pastor, acá estamos. Acá estamos, pastor. No, acá tiene alta audiencia, pastor. Milena, Oh, Carlitos. qué bonito escucharlos porque yo solamente veía el nombre de Bertica. Pero Carlitos, Mile, hola. Hola. Por ahí están las chicas. Hola, ¿cómo Hola. Bien, Mile, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Bien. Qué rico Bien. verlos. Qué rico Igual, verlos, de verdad. pastor. Y por acompañarnos, de verdad que es un gusto escucharlos y verlos por ahí. Igual, pastor. Muchas gracias por la explicación. Pero es que es muy hermosa esa clase. Sí, no, mi Bertica, aprendemos. Mira, yo creo que se quedaba uno simplemente con la enunciación que está en Romanos y no se daba uno cuenta del alcance de cada uno de los dones. De verdad que es una bendición que el Señor nos permita como escudriñar las escrituras y es una bendición. Yo soy el primero, de verdad, no me canso de decirlo, en ser bendecido con lo que el Señor nos regala porque estamos aprendiendo mucho, mucho más. Yo sí alguna vez había escuchado lo de, por ejemplo, y me llamaba la atención lo de Paracleto, y me puse a buscarlo en el diccionario y efectivamente es una palabra que figura y el Espíritu Santo es Paracleto, ¿no? Está intercediendo por nosotros y yo decía, ve, y uno deja pasar esas pequeñas cosas, pero que alguna vez las ha escuchado y que el Señor le permite retomar en este estudio, pues toda esa información tan de bendición para nosotros. Vamos a pedirle el favor a mi Rosy que cerremos con oración el tiempito. Bueno. Señor, gracias, pastor. Bueno, entonces dispongamos nuestro corazón, Señor Jesús, hoy te damos gracias. A ti, Espíritu Santo, también te damos muchísimas gracias por esta palabra de hoy, por esta enseñanza, este estudio bíblico a través de nuestro pastor Mauricio. Lo bendecimos, Señor Jesús, en tu nombre, porque ha dedicado este tiempo para nosotros, para poder alimentarnos día a día, para poder crecer, Señor, en ti, para poder, Señor, aprender cada día más de todas las cosas hermosas que hay en tu palabra, de las bendiciones, así como también de los privilegios. Y hoy aprendiendo sobre todo sobre este don de exhortación, que es el que más, digamos, que me ha tocado en mi corazón. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás edificando mi vida, que estás edificando mi conocimiento y sé que lo estás haciendo con cada una de las personas que se conectan a este tiempo. Te doy gracias por tanto amor, por tanta compasión para con nosotros, por esa misericordia que tiene con nosotros y aún por esa exhortación que nos haces todos los viernes por medio del estudio bíblico, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan hermoso. Que cada una de las familias que están aquí representadas sean bendecidas, tocadas por ti, Señor Jesús, por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi Rosy. A todos, de verdad, que el Señor los bendiga y gracias por esa conexión el día de hoy. Bueno. Discusiones necias, discusiones que nos sumen y discusiones que todos los días tenemos la oportunidad de tener sin darnos cuenta que no estamos sumando, que no estamos cambiando el mundo con nuestras discusiones, sino que tenemos que tomar acción poco a poco y tomar estos 4 puntos que Dios ha puesto en mi corazón para predicárselos a ustedes, y es: sumemos en vez de restar. Sumemos a través de ser parte de la solución de los problemas.